Los entornos rurales son un paraíso para aquel que viva en ellos, sobre todo en zonas en las que comunidades de vecinos pues, se conocen de toda la vida y se genera como una especie de vínculo, ¿no? La parte negativa a veces de vivir en entornos rurales es que a veces pues, no llegan ciertos temas de conversación, no se tratan ciertos diálogos, ¿no? Y no hay referentes. Entonces, hay una carencia de representación para algunos miembros, como por ejemplo los del colectivo LGTBI. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Foro Queercus, un espacio ofrecido por Asociación Sambrona, colectivo en Memoria de Futuro y la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Los Baldíos, La Cara. Hoy hablaremos de cómo es la vida en los entornos rurales para las personas del colectivo LGTB y de cómo a lo largo de la historia se han ido dando pues, diferentes contextos, ¿no? En base a hechos políticos, religiosos, culturales y sociales, y de cómo hemos ido a lo largo del tiempo evolucionando, ¿no? Para poder tratar todos estos temas hoy nos hemos reunido con un grupo de participantes que vienen de diferentes contextos sociales y también de diferentes generaciones para que nos den un punto de vista único, ¿no? Y sobre todo para ver cómo ha ido evolucionando esta historia del colectivo a lo largo de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional y sobre todo en los entornos rurales, ¿no? Que para eso estamos hoy con la memoria histórica. En España, cuando hablamos de memoria histórica, nos referimos a ese periodo de tiempo en el que empezamos a pensar en las consecuencias de la guerra civil, del franquismo y de cómo todas esas víctimas que han sido silenciadas no han tenido una representación o una visibilidad, ¿no? Entonces, a partir del año 2000 ya, después de ese silencio, después de la transición y la democracia, empezamos a tratar temas como de volver atrás, de intentar recapitular, ¿no? Las historias de las víctimas. Y bueno, pues hoy en esta charla de foro queremos como un poquito resumir en 3 bloques, que son el pasado, el presente y el futuro. Y para ello tenemos aquí a unos cuantos de participantes que pertenecen a diferentes contextos sociales y políticos y que también pues, han tenido un poco de lucha reivindicativa y con su activismo han hecho posible que haya un avance, ¿no? Que haya una evolución desde el pasado hasta ahora. Y también hablaremos un poquito del futuro y de cómo queremos que sea nuestra historia, ¿no? Cómo queremos que se avance y haya una lucha constante y que no se pierda. Para el primer bloque vamos a empezar con el pasado. Siempre nos hemos visto afectados por una falta de representación debido a ese silencio que hemos hablado antes, de represión, ¿no? Como de que había muchos temas tabú. Y para ello hoy vamos a comentar ciertos temas como por ejemplo algunas leyes que estaban previstas como para martirizar a ciertos colectivos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la ley de sodomía que se dio en la década de 1920, que era una ley en la que se prohibían ciertos actos que no eran hechos para procrear, ¿no? Digamos. Entonces, todo aquel acto homosexual estaba ilegalizado, estaba castigado y muchas veces había penas de cárcel. Y bueno, pues había como mucha represión ya que condujo luego en el franquismo a la ley de vagos y maleantes, ¿no? En primer lugar tenemos a una figura clave del activismo en Extremadura, con la Asociación Extremadura Entiende y representante de la Federación Española LGTBI, una mujer rural que es nuestra favorita de Extremadura, Sisi Cáceres. Muchas gracias. ¿Qué tal estás, Sisi? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo también, tenía muchas ganas ya de conocerte y de hablar un poquito también de nuestro recorrido, ¿no? Pues yo te quería empezar con una pregunta y quiero saber, o sea, me da mucha intriga saber cómo empezó tu lucha dentro del activismo. Pues la verdad que mi historia, bueno, pues hay millones de historias, ¿no? Como tantas personas como somos en el activismo, pero es verdad que mi historia, porque yo parece que llevo aquí toda la vida, porque debe ser que soy muy intensa, pero en realidad no llevo tanto tiempo. Sí. Porque yo descubrí que era lesbiana más bien tarde, ya cuando me fui a estudiar la carrera Salamanca. Anteriormente no había tenido así yo, por suerte, ningún tipo de conflicto personal, algo me está pasando, pero no. Entonces yo creo que ahí he ido un poco tarde. Sí.
Es verdad que enseguida de descubrir que me gustaban las chicas, me enamoré de mi primera pareja y estuvimos juntas 16 años, pero en un mundo muy cis heteronormativo, Claro. salíamos con las parejas heteros de allí del pueblo, en fin, como que todo el mundo sabíamos que éramos pareja, pero no nos Sí. movíamos en un entorno Claro, del colectivo, ni porque no muchísimo había menos. tampoco, ¿no? Como una escena. En Trujillo Claro. conocíamos a alguna lesbiana que era señalada como la lesbiana de Claro. Trujillo. Porque Y era yo un soy de poco allí. tema tabú, ¿no? Era como Totalmente. la lesbiana, pero no se habla de eso ni... Yo alguna vez lo he contado, cuando Sí. yo me empecé, bueno, que nos enamoramos mi primera pareja y yo y tal, y empezamos a enrollarnos y esas cosas. Ujú. Como yo me escapaba de vez en cuando de con mis amigas para vernos y eso, mis amigas hablaron con mi madre porque me veían tan rara, claro. para decirle que creían que estaba metida en la droga, de mi comportamiento extraño que tenía, Claro, claro, porque fíjate. yo ahí estaba asustada realmente, Sí, sí, ¿no? sí, Aunque normal. tuviera 21 años. Entonces, O sea, bueno, fue con 21 años todo esto cuando te Sí. mudaste a Salamanca, ¿no? sí, yo ya acabé la carrera, volví a Claro. Trujillo y ahí fue donde yo ya, bueno, ya en Salamanca no tuve ninguna experiencia, Sí. pero sí ya Tus primeras emociones, Sí, ¿no? efectivamente, Como- ya empecé yo a sentir alguna emoción Claro. así que me, Sí, sí, que, sí, sí. que me dieron a entender que las chicas ya me gustaban, ¿no? Claro. Y también empecé a entender por qué cuando me había enrollado con tíos en Trujillo no me había gustado Claro, ninguno. suele pasar. Y nada, eso, luego ya, bueno, yo fui madre, soy madre, y ya una vez que mi hijo Sergio tenía que entrar en la guardería fue cuando yo dije, aquí tenemos que hacer algo, porque mi Claro. expareja ahora mismo no quería que saliéramos de ese ambiente Claro. encerrado en el armario, pero claro, yo por mi hijo Claro. no iba a ir escondiéndome por la vida. Sí, sí, sí. Entonces por yo, supuesto. mi primer, digamos, contacto con el activismo, mi primera búsqueda y tal fue a través de internet, como siempre. Claro. Fue a través de internet a ver qué había, todavía con mi pareja, viéndolo a escondidas en el ordenador, Claro. cuando todavía tenía, bueno, vosotras que sois más jóvenes, ¿no? Sí. Pero tú conectabas la wifi y sonaban... Oh, claro. Y si te llamaban por teléfono se cortaba la wifi. Sí, sí, Vamos, sí. no era wifi, era una Estaba línea todo de conectado internet. ahí, sí. Y yo lo buscaba a escondidas porque ella se negaba Claro. absolutamente. O sea que fíjate también qué interesante porque las dos teníais la misma situación, pero cada uno lo veía de una forma totalmente diferente, ¿no? Sí, que al final fue el motivo de la ruptura. Claro, tú necesitabas un poco más de liberación, Sí. de normalizar las cosas y de vivir tu vida con libertad y Sí. sin ningún tipo de tabú, ¿no? Sí. Que no es algo que se tenga que esconder. Sí. Y claro, ¿esto en qué año fue? Pues esto fue en el 2007, en el 2007, 2008 nació Claro. Sergio en el 2007, pues yo ya en el 2007 y pico, Sí. 2008, yo ya noté Claro. que yo con mi hijo tenía que ser de otra manera. Yo no Sí. me podía esconder como hasta ahora que había ido pasando 16 años Claro. desapercibida. 16 años, Sin ¿eh? negarlo, pero yo no era capaz, Sí. con 40 años, no era capaz de llamarme lesbiana. Claro. Con 40 años y un hijo con otra mujer, Sí, quiero sí, decir, sí, que sí. es que entonces me refiero que son importantes cuidar los tiempos de todas las personas, Claro que ¿no? sí. Cada cual necesita su tiempo. Y sobre todo también, perdón que te interrumpe, No. para tu hijo, que crezca también en un entorno en el que eso tampoco sea un tabú para él, ¿no? Que él vea a otros nenes y que vea a sus mamás, ¿no? Como otra pareja de padres que son cis heteronormativas y pues que él lo entienda desde pequeño, ¿no? Que no es algo que haya que esconder, ¿no? Que también lo hacías por tu hijo en ese sentido. No, no, claro, yo lo que no quería Claro. es que mi hijo se avergonzara de su familia porque yo sabía que podía encontrarse problemas en el colegio Claro. por su modelo familiar, pero yo quería que desde casa sintiera ese apoyo, sintiera que estábamos orgullosas de nuestra familia, de él, y al final eso no pudo ser, como digo, porque cuando cumplió los 3 años nos separamos porque Claro. los caminos se separaban. Y entonces buscando por internet, pues encontré a Extremadura Entiende, Ay, que qué había bien. nacido en el 2008. Claro, O sea que tuve mira, suerte, justo, ¿no? sí. O sea, fue como un poco enlace ahí, Sí, sí, como sí, un puente sí, de... sí, qué efectivamente. fuerte, Y por qué ahí bien. fue por donde empezó el Claro. activismo. Te quería comentar una cosilla y luego también, o sea, me da un poco de intriga porque yo he vivido también el estar fuera, ¿no? De mi casa, ver un montón de cosas nuevas y yo también he tenido mis sentimientos iniciales de, wow, yo tengo como atracción hacia chicos, ¿no? Me gustaría saber cómo fue para ti cuando estuviste en Salamanca tanto tiempo y luego volviste a casa ya con esas emociones y con una perspectiva totalmente diferente de cómo te sentías tú, ¿no? Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo, cualquiera que me conozca, ya también lo he dicho en alguna ocasión, creo que soy un poco inconsciente, soy poco reflexiva en ese sentido. Entonces, yo me di cuenta en Salamanca que yo podía
en un principio enrollarme con una chica, yo no me planteaba enamorarme ni nada, pero también me pasaba con los chicos, yo solo me enrollaba con chicos, no buscaba pareja ni nada. Sí. Y a partir de ahí, a ver, no puedes ligar en Trujillo hace 30 años con un chico igual que con una chica, visiblemente hablo, ¿no? Sí. Pero me daba, o sea, no me supuso un problema demasiado grande, porque es verdad que tuve la suerte de encontrar a esta mujer en mi vida, y ella también tenía una situación personal compleja, entonces nos apoyamos unas a otras. Teníais como un hombro en el que apoyarte. Exactamente, ¿no? Y no fue tan... Ella estaba pasando un duelo importante en su vida, entonces yo me centré más en apoyarla a ella que en mi propio proceso de descubrimiento. Entonces creo que pasé por ese proceso inicial de una forma menos consciente del que me hubiera gustado. No sé si eso me ha evitado sufrimientos, porque no le he dedicado el tiempo suficiente a la reflexión, pero bueno, yo seguía saliendo con mis amigas en Trujillo, luego ya cuando conocí a esta chica, pues como te digo, me escapaba de mis amigas y la cosa ya empezó a, ¿sabes?, a sospechar, a esta le pasa algo. Y claro, ¿quién iba a pensar que es que a mí me gustaba una chica? Se pensaban que me iba a drogar. Y encima también, si no lo habías tratado mucho, ¿no? Era como algo que tú lo tenías en un segundo plano, entonces ellas tampoco lo intuían ni nada. Nada, ni yo lo decía, ni me atrevía a decirlo tampoco, Total. No me atrevía en absoluto, estuvimos muchos años, También por el sistema te iba a preguntar una cosilla. Te quería preguntar en qué situación política había en ese momento en el que tú ya das ese paso, ¿no?, de romper esa relación un poco, te estaba frenando, ¿no? ¿Cómo estaba la situación política en 2007-2008 cuando empezó Extremadura Entiende también? Porque estaba la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Pero claro, ¿cómo era para ti, cómo fue para ti en ese momento a nivel social? Claro, pues fíjate, yo lo he pensado, eso sí lo he reflexionado mucho después, ¿no? Yo estaba en pareja y no viví... O sea, yo por eso insisto mucho en la importancia del activismo. Porque es verdad que tú puedes vivir tu orientación o tu identidad, ¿no?, de una manera personal, sin implicarte en el activismo, pero las emociones que se disfrutan con el avance de cada derecho, también el miedo con el retroceso. Sí, pero totalmente. Yo el matrimonio igualitario, pues sí, fue una celebración, lógicamente, pero no lo viví porque yo en 2005 estaba en el armario todavía. Era como un poco reciente, ¿no? Es verdad que se había aprobado en el 2005, en el 2007 que se había incluido en la ley de registro civil el cambio registral de nombre en el DNI para las personas trans, entonces había, cuando yo empecé en el activismo en Extremadura Entiende, que además nada más en crearse, también formaron, porque yo no empecé en un inicio, de la parte de la Federación Estatal LGTBI, había como una relajación porque se habían conseguido esa ley y el cambio, la ley del matrimonio igualitario y el cambio en esa ley del registro civil, pero no podemos olvidar que el Partido Popular había presentado un recurso anticonstitucional contra esa ley que duró 7 años. Lo contrario, Entonces, como que nos relajamos un poquito, pero al fin y al cabo había que seguir como haciendo presión porque aunque hayamos conseguido eso, ¿no?, como que siempre puede venir otra persona y decir, esto lo quito de aquí, ¿no? Efectivamente. Entonces, había una sensación en el colectivo como de desinflar, o sea, como de descanso. Ya hemos conseguido estas leyes a nivel estatal. Es verdad que aquí en Extremadura ya se empezaba a trabajar, porque en algunas comunidades autónomas se estaban trabajando leyes autonómicas y ya se empezaba a ir un poco perfilando el hecho de querer conseguir una ley a nivel autonómico. Entonces, en el 2010 más o menos, que fue cuando yo ya me metí como activista, que hubo unas jornadas además en Cáceres a nivel estatal, las jornadas de políticas lésbicas que impulsó Extremadura Entiende en el 2010, que fueron un exitazo, vinieron 200 mujeres lesbianas de toda España, pues imagínate, ¿no? Y en Cáceres, con el apoyo además del Instituto de la Mujer, de la Casa de la Mujer, se tuvo mucho apoyo institucional. Estaba muy respaldado, ¿no? Sí, mucho apoyo institucional y fue un gran paso eso. ¿Y cómo fue para ti que viniese tantísima gente de fuera por una causa que, claro, todas tenían el mismo sentimiento, ¿no? Y sin conoceros, ese sentido de comunidad es como lo bonito, ¿no?, del colectivo. Claro, yo además recuerdo, mi hijo chiquinino tenía 3 años, entonces yo tenía que pedir favores para ir a algunas ponencias, para aprender. Yo estaba ávida de aprendizaje, de experiencias, de conocer a otras mujeres, cómo lo habían vivido y cómo podíamos pelear para seguir avanzando, ¿no? Claro, sí, qué fuerte. Pues me parece súper bonito porque al final es eso, la comunidad como que nos une, ¿no? Totalmente. Tristemente a veces por situaciones en las
que lo pasamos un poco mal, ¿no? Pero luego esa lucha la pasamos todos juntos y juntas y me parece súper guay. También te quería preguntar, a pesar de tener esos obstáculos, ¿no? De tener, por ejemplo, del Partido Popular que lo quería quitar, todo el rollo, ¿cómo ha sido para ti ver una evolución que como que ya hemos pasado de eso, ¿no? Ellos ya como que se han rendido y ya tenemos esa ley de matrimonio igualitario? ¿Y cómo te sientes tú ahora después de varios años, ¿no? que ha pasado, de tener eso ahí como intocable un poco, ¿no? De que ya está como más normalizado, ¿no? Bueno, es que ahora es verdad que ya, sobre todo las generaciones que habéis venido después, ¿no? Claro. Es como una ley que ya como que está interiorizada, integrada, y es difícil Claro. que eso vaya para atrás. Como que ya está ahí fija. Pero y no podemos olvidar que eso no siempre es así. De hecho, tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid de Claro, hace 2 días, muy presente. que acaban de derogar las 2 leyes existentes. Claro, Entonces, sí. yo creo que la evolución ha sido muy positiva. Es verdad que hemos volcado mucho esfuerzo tanto en el desarrollo de la ley que tenemos aquí en Extremadura, que creo que es muy importante, y nos han dejado un poco a la deriva en todas las legislaturas que ha habido. Claro. No todos los signos políticos que han gobernado desde 2015 en Extremadura han cumplido parte de la ley a medias, Vale, y creo que eso es una deuda que tienen con todas las personas Sí. del colectivo LGTBI Absolutamente. de Extremadura, y creo que nosotras tenemos que seguir apostando por el desarrollo integral de esa ley. Sí. Y luego también hemos peleado mucho porque a nivel estatal se aprobara la ley trans y LGTBI, Claro. que por fin se aprobó el Qué 22 de bien. diciembre del año pasado, y que también ha sido una Genial. lucha, sobre todo de las personas trans, en la que se ha generado muchísimo Claro, sufrimiento. que ya se les ha empezado a dar un poquito más de visibilidad Claro. también, porque estábamos muy centrados, creo yo, como en los homosexuales, ¿no? Sí. Con gays, lesbianas, pero como que la gente trans como que ha venido después, ¿no? Ujú. Quería- Bueno, y un derecho, perdona que te corte, Sí, un dime. derecho muy importante, porque es verdad que se habla mucho de la ley trans, pero un derecho súper importante. Nosotras como colectivo de mujeres no podemos dejar de decirlo siempre que hablamos de las nuevas leyes. Claro. Aquí en Extremadura no podía ser porque la competencia legislativa es a nivel estatal, es el derecho de 2 mujeres, de parejas de 2 mujeres, Sí. a escribir a su bebé a nombre de las 2 sin necesidad de estar casadas. Claro. Eso antes no estaba permitido, Claro, nos obligaban a exactamente. casarnos para poder filiar el bebé a nombre de Claro. las 2. Y eso se ha conseguido también con esa ley a Genial. nivel estatal. Claro, y no hace falta que haya un matrimonio, ¿no? Que es como- Efectivamente, claro. y era una discriminación absoluta con respecto a las parejas heteros. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, Me gustaría, porque tenemos a una persona aquí, que es Francisco Molina, que es profesor de filosofía y de historia en el instituto de su pueblo, en Guareña. Y bueno, él tiene un artículo que se llama Contranaturales por naturaleza, ¿no? Y él habla un poco, pues bueno, de cómo la naturaleza está basada en un sistema heteropatriarcal, ¿no? Entonces quería ver un vídeo porque tengo una pregunta para él, que es la siguiente. ¿Dirías que lo contranatural se ha percibido como algo antagonista? ¿Sabes? O sea, dentro de una sociedad en la que se naturaliza lo heteropatriarcal, lo contranatural realmente ha sido como algo rebelde, ¿no? Y quiero saber cómo es un poco su opinión. me tengo que poner las gafas porque Ay, si venga. no, no veo, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. Venga. Bien, la palabra naturaleza es una palabra que recorre toda la historia del pensamiento occidental. Ya nosotros somos hijos, herederos de la tradición griega, de la tradición romana, de la tradición judeocristiana, y desde Aristóteles hacia adelante, aunque hubo variaciones, obviamente, siempre se pensó que había una finalidad en la naturaleza. Eso es lo que se llamó concepción teleológica de la naturaleza. La naturaleza no haría nada en vano. E incluso si la naturaleza nos hacía sociales, nuestras funciones orgánicas, naturales y sociales debían ir todas armonizadas a finalidades. Entonces, lo antinatural sería aquello que contravendría a esa naturaleza. Cuando llega el cristianismo, lo que va a ocurrir en este asunto y aplicado a lo que sería el pecado contra naturaleza, ¿de acuerdo?, que es una idea ya genuinamente cristiana, sería que el ser humano tiene un papel de co-creador con Dios. Por lo tanto, la utilización de, en este caso, los órganos genésicos, que se llamaban los órganos reproductivos, para fines que no fueran la procreación, sería considerado romper la alianza con Dios, romper la Societas Dei. Y de esa manera se convertía en un pecado innombrable.
Andando la historia, aunque la religión perdiera fuelle e influencia, no pensemos que la idea de finalidad pierde fuelle, porque lo que hace muchas veces la ciencia es quitar a Dios, pero mantiene la idea de finalidad. Ejemplo muy contemporáneo. Muchos médicos eran reacios a las pastillas anticonceptivas porque suponían intervenir en procesos naturales, y todo lo que fuera intervenir artificialmente en procesos naturales podía verse mal o acarrear otros peligros, ¿de acuerdo? Sin nombrar que tuvieran aparte influencias ideológicas para aceptarlo o no. En el caso en concreto de la homosexualidad, se ha considerado como algo antinatural, partiendo de alguna manera de que nuestra manera de ser europea, monógama, nuclear, occidental, era la manera natural, cuando eso no es más que una manera cultural. No podemos ni imaginarnos cómo sería la familia natural. La familia natural pues sería polígama, nómada, etcétera. Muy bien, ¿no? Interesante lo que nos dice Francisco. Sí. La verdad es que sí. Pues eso, yo ahora también con lo que él nos ha dicho me gustaría hacerte una pregunta a ti, sí, que es cómo ¿tú crees que vivimos en una sociedad donde eso, es como un poco la pregunta que le he hecho a él pero formulada de otra manera, donde lo natural se puede definir con una visión normativa y patriarcal, ¿no? Como que lo natural siempre se ha visto como una serie de normas, pero para cierta gente y ya, y lo contranatural somos como un poco nosotros, ¿no? Efectivamente, nosotras además somos la disidencia, claro, ¿no? De toda la norma impuesta a lo largo de la historia, y yo creo que ahí radica, ¿no? la raíz precisamente de esas discriminaciones, de esos ataques que sufrimos, claro, del hecho de salirnos de esa norma, es decir, la religión, la sociedad no, los hombres, y digo hombres masculinos. Estoy de acuerdo. No el hombre en general, los hombres han marcado unas normas, y quien se salga de ahí, sobre todo las mujeres, digamos que nos han marcado mucho más, porque además las mujeres, imagínate que solo nos relacionamos con mujeres, por ejemplo en mi caso, ¿no? Claro. Pues claro, digamos que somos las disidentes porque ya no necesitamos un hombre, nos salimos de las normas de género, rompemos tantísimos esquemas, claro, un hombre que cumpla unas normas, digamos, asignadas a la mujer. Claro. Las personas de género no binario, las personas bisexuales, las personas trans, quiero decir, es que tenemos una variedad de personas tan estupendas que rompemos esa norma. Exactamente. Y que es tan necesario para que la vida sea también de una forma diferente, claro, ¿no? Y que al final podamos definir lo natural como la propia diversidad humana, no enmarcada en unas normas sociales o religiosas o políticas que nos han impuesto porque sí, porque a alguien se le ha ocurrido. Por eso estamos aquí, para romper todas esas normas. Claro, yo también quiero comentar rápidamente es eso, que hay muchos hombres a veces, ¿no? Como que decimos que estamos enfadados con los hombres, pero no estamos enfadados con todos los hombres, estamos enfadados pues con hay veces que no hay una visión como de que tienen un privilegio, ¿no? Que ellos tienen como una postura muy marcada en la que ellos tienen como muchísimos derechos. Claro. Y cuando le decimos que nosotros no tenemos los mismos, es como, pero si es que vosotros tenéis no sé qué, no sé cuánto, es como, nos faltan muchas cosas para llegar a estar también como vosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos bien a nuestra manera, pero hay como un desnivel a veces, ¿no? Incluso hasta en procesos como lo que has dicho antes de el matrimonio tiene que ser hombre-mujer, no, pues... Claro, pero es que las personas en este caso que ostentan los privilegios en la pirámide social son los hombres blancos, cis, además, y claro, es obvio que si tú quieres quitarles esos privilegios se te van a revolver y van a hacer todo lo posible por no perderlo. Claro, exactamente. Eso, entonces es contra lo que tenemos que luchar. Claro, pienso que históricamente también estas personas son las que han estado siempre como en el poder, ¿no? Entonces cuando les tiras un poco de la cuerda es como, ay, es que me tengo que adaptar yo a lo tuyo ahora, ¿sabes? Y es como, pues sí, porque estamos todos aquí, todos tenemos experiencias diferentes, vivencias diferentes, y creo que hay como que necesitamos un poco de empatía por parte de, no todos los hombres obviamente, lo hemos dicho porque hay hombres que son maravillosos, que nos han ayudado muchísimo, y por ejemplo, pues volvemos otra vez a Francisco Molina. Tengo otra pregunta para él y la vamos a ver ahora. Y hablando de esta naturaleza, iba a preguntar que si crees que los moldes de dicha naturaleza se están adaptando a nuevas corrientes y a nuevas filosofías, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice otra vez. Venga, sí, que si no...
Bien, esa pregunta es un poco artillera, ¿no? Porque trabaja dos conceptos que son en naturaleza y cultura, que se supone que son de donde venimos, ¿no? El ser humano, la antropogénesis, lo que nos hace humanos, viene en parte de la naturaleza y en parte de la cultura. Y para la gente resulta fácil saber, por ejemplo, bueno, pues que nos crezca el pelo y se nos caiga es natural. Que los hombres lo lleven más o menos largo es cultural. Pero las cosas no suelen ser así de fáciles, las cosas no suelen ser así de transparentes. El ser humano es un animal muy especial que es cultural por naturaleza. Entonces, en el ser humano, naturaleza y cultura van totalmente entreveradas como el tocino en el jamón bueno. O sea, es muy difícil separarlo. Los seres humanos somos culturales por naturaleza. Esto es, salimos del útero de mamá para pasar al útero de la sociedad, donde seguimos desarrollándonos. Y tenemos una tremendísima plasticidad en el sistema nervioso y en nuestras capacidades de aprendizaje que hacen que podamos adaptarnos a la diversidad cultural y a nuestra forma de ser, a asumir nuestras experiencias y todo esto. Dentro de este debate de naturaleza y cultura, que incluso se resucita ahora recientemente y creo que a veces de manera poco edificante en debates acerca de las personas trans, sobre las que se debate mucho, pero luego no se las deja hablar, cosa curiosa. Yo creo que si acaso existe una manera de intentar, si no hacerlo bien, al menos hacerlo causando el mínimo daño posible a las personas, es procurar sociedades en las que cada uno, cada una, pueda desarrollar al máximo el libre desarrollo de su personalidad, de manera que se pueda aproximar a la forma en la que quiere ser feliz. Como siempre, él dice las cosas, habla de maravilla, la verdad. Qué bien. Bueno, pues ahora que estamos hablando, hemos recapitulado ya un poquito como el pasado, ¿no? Hemos tratado así algunos temas, ¿no? Como la ley de matrimonio igualitario, que ya está aprobada, de tu experiencia, ¿no? Como un poco la evolución. Vamos a hablar un poco de cómo esa evolución se ve reflejada en el presente. Está claro que hemos conseguido visibilizar muchos casos, conceptos e ideas, como por ejemplo esto de que hablábamos de las personas no binarias, las personas trans están ya más reconocidas, ¿no? Dentro de leyes que también las protegen, como la ley trans, que por ejemplo tú estuviste, ¿no? Estuviste el día que se firmó la ley trans en el Congreso. Sí, ahí y te quería preguntar, pues, ¿cómo fue eso para ti? Madre mía. Bueno, fue, fíjate, la verdad que hay que tener mucho estómago para escuchar o sea, ciertos discursos de odio, porque son discursos de odio en el Congreso disfrazados de democráticos. De gente que es la que está en cargo de nosotros. Es duro escucharlo, pero es verdad difícil. Que ya una vez que se aprobó la ley, tú ves allí a las compañeras trans, a los compañeros gays también, a nosotras que estábamos allí, y la verdad es que, claro, ves a madres de niños y niñas menores trans que son del colectivo. Y bueno, pues fue una emoción indescriptible, una lágrima, ¿no? Y además allí, claro, como sabéis, ¿no? En el Congreso, en la Asamblea de Extremadura y tal, no se puede aplaudir, no se puede mostrar ningún signo, pues claro, nosotros fue hicimos imposible, ruido, ¿no? Claro, fue imposible. Nosotros lo celebramos. Sacamos banderas, claro, nos echaron, lógicamente, pero bueno, nos daba igual, ya habíamos conseguido el objetivo y fue muy reconfortante después de tanto sufrimiento. Increíble, pues me parece un acto y espero que dure muchísimo y que no nos lo quiten ahora con el sistema político que tenemos ahora, ¿no? Tenemos muchas organizaciones, como por ejemplo Fundación Triángulo, y pues bueno, hoy tenemos también a una participante que la vamos a presentar, que viene de parte de Fundación Triángulo. Es una chica trans de Nicaragua y me gustaría que diese un poco como sus experiencias personales, ¿no? Que hablásemos un poco de su situación política. Y bueno, pues un aplauso para Ludwika Vega. ¿Qué tal, Ludwika? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias por el caluroso aplauso y bienvenida. Tenía muchas ganas ya de estar con vosotras y hablar de todos estos temas. Y bueno, pues yo quería hacer un poco, la primera pregunta, quería saber un poquito de ti, ¿no? En plan, quiero saber cómo es tu experiencia en Nicaragua creciendo, cómo fue para ti un poco como tus inicios, ¿no? Dentro del colectivo, cómo te diste cuenta, cuéntanos un poquitín. Bueno, pues antes que nada soy Ludwika Vega, nacida en Nicaragua, tengo 40 años de edad, una mujer doblemente sobreviviente, primeramente porque el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años y segundo por ser víctima de violencia. Claro. En el año 2019 sufrí un atentado en mi sede, recibiendo 7 estocadas en diversas partes de mi cuerpo y eso pues
marcó también parte de mi vida. Por eso te digo que soy una mujer doblemente sobreviviente. Una luchadora. Tengo 22 años de estar en el activismo de la lucha por la defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexual, pero específicamente en mujeres trans. Mi dedicación, mi vida la he dado en mujeres trans porque son las personas que yo represento o de la persona que yo me siento, que también me representan, por la cual es mi identidad. Yo siempre he dicho que yo nunca me hice trans o que yo me convertí a los 17 años o a los 18 años yo inicié mi activismo. Claro. Pero yo desde que tenía uso y razón, que tenía 5 años, yo dije que era una Siempre mujer, que era una niña. Claro. Por mi comportamiento, por mi actuar, siempre también por las señalaciones de mi familia, del vecindario, de la sociedad, que me decían, manita quebrada, sos una florcita, pareces niña. Entonces yo ya sabía que era una niña y mis actuares, pero el mismo sistema no lo permitía ni me dejaba que yo lo representara o lo viviera libremente. Entonces ese era un bloqueo que yo tenía hasta los 17 años que yo logré bachillerarme de secundaria, y esto pues ya yo entré a la universidad por mi decisión o por mi voluntad, porque yo recuerdo que mi padre me decía de que no me iba a pagar una universidad, que buscar una mujer y le diera nietos. Entonces yo le dije, bueno, te busco la mujer pero la mantenés vos. Claro, exactamente. Porque yo no, porque no me gusta. Y fue un dilema, pues, pero yo lo que quería era profesionalizarme y entré a una universidad pública, hice examen de admisión, clasifiqué en la carrera de mercadeo y pues me gradué. Claro. Pero esto ayudó también a despejar mi mente y a convertirme en la mujer que soy hoy, libre, sobre todo porque a los 18 años yo comencé a expresar mi identidad, a usar atuendo femenino, maquillaje, dejarme crecer el cabello, y me metí a un evento de belleza, recuerdo. En ese evento de belleza salí en el periódico. Nadie sabía, pero fue un escándalo porque el periódico llegó a mi casa y mi abuelo, por hacerme la maldad, se lo enseñó a mi papá. Fue un alboroto, mi papá lloró. Todos los padres saben lo que tienen. Claro. Todos los padres. Entonces mi papá sabía que yo era su hija, pero no lo podía aceptar por lo que decía el sistema. Claro. Sin embargo, mi abuelo creía que me hizo una maldad, pero más bien me hizo bien porque más bien me ayudó a salir, como dicen, del closet, y eso ayudó a expresar más mi identidad de género y ser quien soy ahora, Ludvika Vega. Amazing, increíble, genial, genial, genial. Claro, para ti ese momento, ¿no? Hay veces pues que tratarlo en la familia es muy complicado por eso, ¿no? Porque hay unos valores que están ya súper establecidos, pero para ti fue una liberación y me gustaría saber ese momento de liberación, ¿no? De inflexión en tu vida. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Te fuiste tú ya a hacer tu vida ya como mujer libre? ¿Cuál fue como tu siguiente paso, ¿no? Pues en el momento yo todavía sentía miedo, frustración, porque yo vivía en la casa de mis abuelos paternos. Claro. Entonces era la casa de los padres de mi padre, donde nosotros vivíamos. Mi papá, yo cumplí 30 años y nunca nos sacó de esa casa, pero mi mamá lloraba, mis hermanos no podían salir, yo no podía salir. Claro. Entonces vivíamos una frustración porque habían veces que hasta nos corrían, nuestra propia familia nos corrían porque el maricón, la maldición de la casa, porque siempre predominan los fundamentalismos religiosos, el poder, porque mi familia siempre ha sido por parte paterna muy católicos y por parte de madre muy evangélicos. Entonces era una fuerza, hay una colisión, un poder ahí, de los fundamentalismos religiosos que a mí también no me ayudaban por la condenación que te daban, que lo que vos haces es pecado, eso está mal visto, qué va a decir la gente, etcétera, etcétera. Que al final, en vez de preocuparse por ti, se preocupaban por el resto. Por las personas, correcto. Eso también hace como que nos sintamos muy solos, ¿no? A veces como que tengo que seguir para adelante, y la verdad que te admiro mucho porque tú dijiste, mira, yo soy esta persona, voy a luchar por la persona que soy y voy a como desarrollar esa persona de forma libre, ¿no? Y me gusta mucho, bueno, quería saber un poco, porque tú estás aquí gracias a la Asociación Triángulo, ¿no? Estás ahora en Extremadura y me gustaría saber cómo contactaste con ellos o contactaron ellos contigo a través de algún grupo de...
Sí, yo conocí a Silvia Tostado, que es una de las directoras de Fundación Triángulo, en el año 2019, después del atentado que yo tuve, Claro. del intento de asesinato. Ella me localizó porque, bueno, fue fue un impacto a nivel nacional e internacional porque salió en todos los medios de comunicación, en las redes. Entonces las imágenes fuertes que los medios amarillistas utilizan cuando es una Claro. trans, bueno, algunos pues hablaban muy bien con el tema de la identidad, pero Silvia me contactó, ella me quería, dice, conocer porque quería ver de qué forma me apoyaban para sacarme de Nicaragua, porque el atentado fue Claro. por el revuelo, la protesta y por ser Fue un una momento líder muy conocida fuerte. también Claro. y por salir mucho en medio de comunicación. Igual pues no tengo miedo, sigo aquí y no le tengo miedo a las cámaras y sigo saliendo en los medios de comunicación porque digo que mi lucha hasta el día que yo muera. Exactamente. Entonces ella me dijo que buscara cómo salir, que me viniera a España. Y yo le dije que no quería dejar a mi familia, a mi madre, porque una de las cosas que yo te decía es que yo le juré a mi mamá que la iba a sacar donde nosotras vivíamos, y yo logré a mis 30 años buscar un crédito hipotecario, sacar una casa y sacar a mi madre, que lo cual ahora pues te estamos pagando esa casa, tenemos 10 años, nos faltan mucho, pero lo yo estás creo que ha haciendo. sido un esfuerzo Claro. de tener a mi madre y a mis hermanos en un lugar donde nadie les puede decir váyanse de aquí, ustedes no pueden salir, la casa está maldita, la casa está salada, Claro. sino que es una casa donde nosotros podemos convivir entre familia con una persona o una mujer trans. Entonces Silvia me apoyó, me dijo que me fuera a Colombia a trabajar con una organización que se llama Caribe Afirmativo. Me mandó 2 años, tuve 2 meses, pero yo después volví a Nicaragua, igual seguí trabajando con mi organización, pero la situación política ahorita en Nicaragua está muy difícil y Claro. En Nicaragua. en Nicaragua. Vale. Entonces en Nicaragua han cerrado todas las organizaciones, no podemos recibir fondos, entonces hay un bloqueo inmenso. Claro, sí, Entonces sí. el cual Fundación Triángulo creó un proyecto que se llama Ponte en mis zapatos, Sí. financiado por Agencia Extremeña de Cooperación, y pues me han invitado a venir a Extremadura, a Cáceres, a todos los pueblos que tienen, a compartir mi experiencia de trabajo, mi Claro. experiencia de vida como mujer trans. Y pues eso es lo que estoy haciendo, venir a compartir qué hago en Nicaragua, cómo vivo en Nicaragua, o cómo Claro. vive una mujer trans, que Ludvika, no solo Ludvika, sino que una de las mujeres trans de Nicaragua. Que por cierto, en Nicaragua ahorita hay un alto índice de mujeres trans que han migrado a diversos países, Norteamérica, España, varios países de Europa, el cual pues por el mismo contexto, la dificultad de oportunidades laborales que tenemos Claro. como mujeres trans. Primero por el estigma, prejuicio, estigmatización que existe hacia nosotras, Claro. por nuestra identidad de género. Sí. También quería saber, desde que estás aquí, ¿no? En Extremadura, ¿cuánto tiempo llevas en Extremadura desde ese intercambio? Voy a cumplir un mes. Un mes. ¿Y cuánto tiempo dura este proyecto? ¿Tienes pensado...? Bueno, el proyecto creo que tiene un mes más, creo, pero bueno, yo estoy hasta el 8 de diciembre. Ok, genial. Ok. Mi Pues, compartimiento es hasta el 8 de diciembre. ¿y cómo...? Pero sigo igual trabajando desde Claro. las redes sociales, Claro. desde cualquier parte. Haciendo tu activismo es también, correcto. ¿no? Claro. También te iba a preguntar, desde que estás aquí, ¿has conocido las experiencias de otras mujeres trans también aquí en Extremadura? ¿Has podido conocer casos diferentes, al igual que contar el tuyo? Sí, mira, igual que el mío no he conocido, no he tenido la oportunidad, porque el trabajo de compartir ha sido más con instituciones, con otras organizaciones Claro. que trabajan el tema de derechos humanos. Pero sí conocí, tuve la oportunidad, estoy compartiendo cuarto con una compañera trans de Guatemala y pues igual he tenido la oportunidad de hablar con ella sobre la situación Claro. del país, pero igual tengo compañeras de Guatemala que me comunico y sé con las dificultades que Claro. también el país, Centroamérica es una cadena de países
que tenemos las mismas dificultades, Claro. problemáticas en los Cultural contextos también, políticos, sí, religioso. ya sea en leyes, decretos, etcétera, porque no existen leyes Claro. que reconozcan a nuestra población. Por ejemplo, no hay leyes de identidad de género, no hay Claro. leyes de matrimonio igualitario, no hay leyes de adopción a hijos Claro. pues, de personas del mismo sexo. Y no que siempre los gobiernos nos hacen como mofa o burla Claro. de... Nos toman en serio, ¿no? De O sea, es engañarnos como- con resoluciones, Claro. decretitos, normas administrativas que queda ahí Sí. para decir, se está ayudando, se está apoyando a la población, Claro. pero en el fondo no se es la llevan a realidad. cabo, ¿no? No Claro. es la realidad. Exactamente. Pues bueno, ahora quería hacer preguntas a las dos, a Ludwika y a Sisi. Y bueno, quería preguntaros un poco, con todos los proyectos en los que habéis participado, ¿creéis que hay algún tema concreto que haya generado más impacto recientemente? Por ejemplo, en tu caso, hay mucha visibilidad ahora, ¿no? Claro. Respecto a unos cuantos de años, por ejemplo, 10 años, yo creo que ha habido un cambio increíble, ¿no? Sí, por ejemplo, eso es muy importante, como decir, en Nicaragua, yo te escuché hablar de una ley de sodomía. En Nicaragua Sí. existía una igual que en el 2008, que era la ley de sodomía, condenaban o penalizaban con años de cárceles Claro. a mujeres lesbianas. Hay un caso de mujeres lesbianas, el caso de Rosa Pavón, o sea, Claro. de personas trans. Bueno, no existíamos públicamente las mujeres trans o transformistas. Teníamos que estar en un cuarto encerrado a hacer nuestras fiestas A escondidas, ¿no? Claro. Los gays no pueden ser públicos porque eran condenados con penas de cárcel. Qué fuerte. Eso fue para el gobierno de doña Violeta Barrio Chamorro. Para el gobierno actual de Ortega derogaron esa resolución, ese artículo que era el 204 del Código Penal, pero no hay leyes que sancionen, pero tampoco hay leyes que no protejan. reconozcan. Claro. Estamos neutras. Entonces, desde ahí los movimientos hemos surgido, Había un nos hemos respiro, ¿no? visibilizado las mujeres y hombres Claro. trans, nos hemos hecho más públicas y, por ejemplo, este trabajo de medio de comunicación, de discoteca, etcétera, ya en Nicaragua existe, se hay, estamos visibilizando. Claro. Nos hemos visibilizado porque estamos luchando, Claro. estamos mostrando, ¿no? Ya tenéis un Y lugar, ¿no? Es correcto, entonces damos paso a paso. En la área educativa no existe, o sea, pública, no podemos ir vestida de mujer, no entiendo, porque hemos tenido casos de discriminación de compañeras trans, Claro. pero en la universidad es diferente, y en la universidad sí ya vamos como nosotras queremos, y tenemos, antes pues se nos dificultaba entrar al área educativa, y ahora pues nos hemos logrado graduar alrededor de 10 a 15 mujeres genial. trans, que es poca, pero O sea, antes que no se hacía, y poquito a poco ahora vais pues consiguiendo unos derechos y unas bases que es son correcto. fundamentales. Entonces, pero ha sido muchas veces decimos, damos gracias al gobierno, pero yo creo que no, sino gracias a nuestro esfuerzo, a la lucha que hemos Claro. tenido como movimiento y como personas, porque nosotras mismas nos hemos impulsado y hemos roto ese miedo como líderes o personas que nos sintamos agradables a nosotras mismas. Claro. Yo creo, eso te iba a decir. yo creo que es sí. importante lo que está diciendo Ludwika. Bueno, es impresionante. Primero, es importante el hecho de que nos encontremos, sobre todo las mujeres del colectivo, que también estamos menos visibilizadas, tenemos más inconvenientes, y luego dentro de que todas seamos mujeres, lógicamente las mujeres trans tienen más dificultades. Claro. ¿Y cuál es la diferencia de activismo, de mi activismo con el activismo de Ludwika? Claro, Es que no tiene nada que exactamente. ver, porque claro, yo aquí no me juego la vida en principio. Entonces, claro, es conveniente ese mensaje de las compañeras Claro. y de que nos sirva de revulsivo para hacer activismo en países en los que lo tenemos tan fácil. Por Claro. eso yo creo que es importante a las chicas jóvenes, ahora hablando de mujeres, lógicamente a Así es. todo el colectivo, el que les llegue nuestro mensaje para que no solo disfruten de los derechos que tienen, sino que peleen en un contexto como el que hay en España ahora mismo, para que eso no retroceda. Claro. Y luego se me ha olvidado lo que iba a decir yo con respecto a esto último que habías comentado tú, que me parecería... Ah, vale, ya lo sé, perdonadme. Es que
coincido contigo plenamente en que muchas veces damos como gracias a las instituciones, a los partidos políticos, a los gobiernos que están y quieren apropiarse de las leyes que se aprueban, quieren apropiarse de los avances conseguidos. Y eso que a nadie se le puede olvidar es de las personas del colectivo, claro, que ponen sus cuerpos, ponen sus vidas, sus tiempos, sus familias las dejan en casa dependiendo del contexto, sí, les quitan tiempo a sus hijos y a sus hijas para poder estar en la lucha para... Entonces creo que es importante reconocernos como colectivo, que todos los avances que se consiguen es gracias a las personas del colectivo. Claro. A la gente que está ahí día tras sí, porque día. somos quienes expresamos nuestra necesidad y problemática. Efectivamente. De su parte ellos no hacen nada, no decretan, no ponen ninguna ley, pero si no es por la insistencia de nosotras mismas, no se aprueba. Exactamente. Y luego también, por ejemplo, creo que nosotros somos las personas que nos encontramos en esas situaciones y que las leyes no aparecen de un día para otro. O sea, ellos no les dan en casa por pensar, hoy, pobrecito, venga, le voy a hacer ahora una ley, ¿sabes? Como, oye, te estamos pidiendo esto y necesitamos que nos facilites, ¿no? Que hay herramientas y es eso, que no se lleven el mérito, ¿no? De la lucha y de las vidas que hemos perdido y de las cosas que todavía hay mucho miedo, ¿no? En algunas situaciones y necesitamos sentirnos como respaldadas y protegidas, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Luego también tenía otra pregunta, por ejemplo, hay muchas situaciones ahora que producen todavía mucha incomodidad, ¿no? Creo que ahora está resurgiendo como esto de la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? Con el tema de las personas no binarias. Y una de las incomodidades, en mi opinión, por ejemplo, ahora que está muy en auge, es el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, ¿hay alguna cosa incómoda que tengamos muy normalizada nosotras que creéis que a la gente todavía le cuesta mucho aceptar? O sea, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o algún tipo de situación o contexto más. A ver, yo creo que es obvio que... pero primero saber a qué o sea, qué llamamos lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, desde el afecto, el cariño y el respeto, no ha nacido con el uso de la E. Claro. El lenguaje inclusivo se peleó desde los contextos feministas para que se hablase en femenino. Claro. Entonces, yo creo desde mi posición, y es verdad que a lo mejor porque soy más mayor, ¿no? También, pero mi opinión personal es que obviamente hay que incorporar otros modelos de lenguaje, otras palabras, inventarlas si es necesario, claro. Estoy completamente de acuerdo, pero no podemos incluir una letra para que personas no binarias se sientan incluidas en el lenguaje, eliminando la A, puesto claro. que ese lenguaje inclusivo para incluirnos a las mujeres no se ha conseguido todavía. Claro, exactamente. Entonces, hablar con la E siempre creo que es injusto para la lucha de las mujeres. Pues cuando mira. Podemos hablar con la O, con la A, con la E, respetando todas las identidades, claro. Pero no puede ser, o yo al menos, con el respeto que tengo hacia las personas no binarias, estaría bueno, no uso la E como lenguaje que nos incluya a todas las personas, porque yo no me siento identificada en la E. Claro. Entonces voy a usar la E, por supuestísimo que sí, pero no voy a dejar Pero cuando de usar se dé la el contexto apropiado, ¿no? No siempre, porque hay veces que también... Es como lo que pasa también un poco cuando hay, por ejemplo, 8 mujeres y hay un hombre en la sala, ¿no? Y ya se usa la O, ¿no? Porque está el hombre ahí. Entonces, a lo mejor con las mujeres también, si hay una persona no binaria, pues también que se tenga en cuenta que las mujeres han tenido su momento de lucha para, como decir, nosotras también estamos aquí, ¿sabes? Bueno, pues ya que hemos comentado diferentes cuestiones, ¿no? Del primer bloque del pasado y el segundo bloque del presente, aquí con Luz Huica y con Sisi, quiero introducir la siguiente categoría, que es el futuro, el bloque 3, y para ello pues vamos a contar con 2 jóvenes del colectivo Dispares de Alburquerque. La primera de ellas es Esther, que está aquí con nosotros hoy al lado de Sisi. Hola, buenas. Un aplauso para Esther. Y la segunda es Ángela, que también está aquí acompañando a Esther y que nos va a contar un poquito de cómo estamos ahora, ¿no? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues yo quería contarme un poquito de vosotras, o sea, cómo estáis aquí en Alburquerque, qué os ha traído aquí hoy, cómo os sentís, estáis... Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa, pero luego se pasa. Ahora luego nos tomamos un chupito y se acabó.
Pues yo quería empezar con una preguntilla que es ¿cómo percibís el futuro los jóvenes que residimos, ¿no?, como en entornos rurales? O sea, ¿cómo veis la vida en el pueblo como personas del colectivo? ¿Cómo veis vosotras a dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando aquí en los pueblos? Pues yo considero que la visibilidad que se le da en los entornos rurales, que se dé esa visibilidad, a mí me parece algo muy positivo de cara al futuro, ya que antes no se le daba tanta visibilidad a esos temas, por tanto la sociedad no avanzaba de cara a un futuro, pero ahora, ya que se conciencia a estas nuevas generaciones de ciertos temas, eso hará que las futuras generaciones también estén concienciadas, Claro. por lo que la sociedad va a progresar más. Exactamente. ¿Tú cómo lo ves, Esther? A ver, yo lo que creo que sí que es cierto que está el tema más visibilizado, que ya más gente tiene más tolerancia y tal. Pero lo malo de los pueblos es que al estar tan aislados de las grandes civilizaciones, es como que, por así decirlo, van más atrasados en ese tipo de cosas. Claro, nos llega la información un poquito tarde, Claro. ¿no? Es como... Sí, y por ejemplo se nota mucho de que aquí tienen una mentalidad mucho más cerrada, Claro. que toleran muchísimo menos que en una ciudad. Claro. Que quieras o no, en una ciudad pues hay más gente del colectivo, más gente feminista, que en un pueblo, que quieras o no, Sí. son todos... Al final nadie sale de los pueblos normalmente, o rara vez sale la gente de los pueblos, son todos familia, todos tienen la misma mentalidad. Claro. Y claro, todos piensan igual y cuando ven a alguien diferente, pues como que... Es un poco como la ovejilla negra, Sí, ¿no?, del pueblo. literal. Luego Sí. también es que creo que como en los pueblos como que somos una cantidad muy reducida de gente a lo mejor del colectivo, ¿no? Entonces como que estamos ahí, pero Sí. es lo que hablábamos también El con bicho Sisi raro. antes, Sí. como que no se nos trata mucho porque como somos menos, ¿no? Sí, También como exacto, que se nos porque aparta un poquito. además Sí. en las ciudades es más difícil que todo el mundo te conozca porque hay Claro. mucha gente, pero en un pueblo que, por lo menos Alburquerque en este caso, como nos conocemos todos o casi todos, Claro. pues es más... Claro, sí, llamas sí, más sí. la atención que en una ciudad. Luego también os quería preguntar ¿cómo fue vuestra primera introducción dentro del colectivo? O sea, ¿cómo ha sido vuestra primera toma de contacto, ¿no?, en el pueblo? ¿Ha sido a través de alguna persona que conocíais ya abiertamente del colectivo? ¿Ha sido a través de información que habéis recibido de fuera? ¿Cómo ha sido? Yo el colectivo en plan LGTB y tal, yo lo conocí principalmente de ver vídeos en internet, etcétera, porque en mi familia no es algo que esté muy normalizado, que digamos. Claro, Mi no es un familia- tema que se hable En mi mucho, familia, ¿no? por ejemplo, sobre todo en la paterna, es algo que... Claro, Uf, no se puede hablar de ello. Claro. ¿no? Y claro, me fui informando a través de internet, porque en mi familia prácticamente no se hablaba de ello. Claro. ¿Y para ti cómo fue, Ángela? ¿Cómo ha sido tu primera toma de contacto? Pues un poco lo mismo que dice Esther, solo que por lo menos en mi familia tengo la suerte de que es algo que suele estar normalizado, que, Claro. que no choca tanto. Es como que lo podéis hablar un poquito más a diario, ¿no? En plan, no es, por Sí, ejemplo, como pero- el caso de Esther, ¿no? ¿O cómo Sí, es? pero a veces no resulta muy raro, pero sí hay veces que como que choca un poco. Un poco violenta la Sí. situación. Un ¿no? poquito de rechazo. Claro. Sí, pero no, por ejemplo, un rechazo como puede, por ejemplo, tener ella. Claro. Luego también, ¿qué herramientas consideráis útiles, por ejemplo, dentro, bueno, habéis dicho internet, ¿no? Por ejemplo, el internet es súper... Es una herramienta muy accesible, coges el móvil y de repente te salen hasta vídeos que ni siquiera has buscado, no te salen como temas Sí. de ahora. Pero para nuevas generaciones que no tengan ni idea, por ejemplo, yo por ejemplo ahora trabajo con niños pequeñitos, ¿no? Entonces hay algunos que ya tienen como esa curiosidad, ¿no? Vosotros con generaciones que todavía no saben nada, ¿qué consejo les daríais como para buscar información? ¿Algún tipo de asociación o algo que conozcáis vosotras que sea como útil para ellos dentro del entorno Sí, rural? yo recomiendo que si tienen, dependiendo de la duda que tengan sobre dependiendo qué tema, que recurran a una persona especializada en ello o que esté bien informada, ya que hay muchos bulos por internet y es difícil saber si lo que estás leyendo es de verdad o es una fake news, como se les llama ahora. Así que recomiendo yo desde mi experiencia que se hable con personas que
Exactamente. sabes que 100% Y te luego pueden dar confianza. es muy interesante también porque en internet eso, hay mucha información, pero no siempre es la adecuada, ¿no? Hay veces que puedes encontrarte Exactamente. con cosas que No, sí. te puedan incluso impactar de forma negativa. A lo mejor ves Claro. noticias que no están bien, Hay cada ¿no? burrada Claro, también, también en hay- internet Claro. que cualquiera coge y toma una noticia. Sí. Claro. Y puede estar lo más desinformado que O posible. perfectamente cualquier persona que no esté de acuerdo con el colectivo. Claro, que exactamente. también hay mucha gente. Luego os quería preguntar, ¿qué pensáis del discurso de que, por ejemplo, antes estábamos hablando con Sisi y con Ludwika, de ciertas cosas que ya se están normalizando, ¿no? Y creo que hay muchos jóvenes que han crecido en un entorno como que ya está más normalizado, por ejemplo, ser homosexual, ¿no? O se hablan de cosas ya de más con mucha normalidad, pero como que hay gente que se piensa que ya lo tenemos todo hecho, ¿sabes? En plan, ¿cómo veis a esa gente que dice, pero si ya tenéis como todo protegido, ¿sabes? En plan, ya lo habéis conseguido todo lo que queríais, ¿sabes? En plan, ¿cómo veis qué hace falta, ¿sabes? ¿Hacia dónde vamos? Un poco. A mí ese tipo de personas me dan bastante coraje, ¿no? Por así decirlo, porque es como que ellos no saben lo que es que te discriminen simplemente por un gusto Claro. o por Claro. una ideología, por así decirlo. Claro. Porque ellos es Exacto. como, ay, es que tenéis muchísimos derechos las mujeres o ahora los homosexuales les están dando más Claro. bola, no sé qué. Y como que, Claro, exacto. claro, porque Que todavía durante- falta mucha lucha, ¿no? Claro, Claro. porque Como- es que durante muchísimos años a las mujeres se nos ha tratado horrible, como si fuéramos un objeto del hombre, y a la gente del colectivo LGTB en muchísimos países nos matan por ello. Claro, Exacto, exactamente. coincido con todo lo que dice Esther, sí. Claro. Luego también, con el poder mediático que hay a día de hoy con las redes sociales, ¿creéis que, por ejemplo, vosotras a la hora de tal, ¿cuántos años tenéis ahora mismo? Voy a hacer 18 en 2 semanas. 18. Yo 16. Entonces, ¿tú estás en la universidad, no? ¿O, En o FP. Vale, vale. ¿Y estás estudiando aquí en el pueblo? O... Me he ido a Badajoz a estudiar Claro. en una academia de peluquería. Yo es que quería preguntaros un poco cómo percibís el futuro para vosotros, en plan, ¿creéis que tenéis que salir del pueblo para empezar a vivir una vida más, como con calidad, ¿no? De hacer cosas libremente, de poder conocer a gente sin prejuicio ninguno. ¿Creéis que tenéis que salir del pueblo? Definitivamente sí. Sí, Claro. yo también es un lo creo. cambio enorme Claro. salir de aquí. Es como que hay algo más que 4 personas que te miran mal, que te hablan mal. Claro. Y es como que tienes muchísimas más oportunidades saliendo Sí. de los pueblos, porque es todo Claro. tan cerrado que te oprime. Claro, Totalmente. Salir ese como es que- el problema de los pueblos, que hay cosas más reducidas que en las grandes ciudades, y en las grandes ciudades tienes más oportunidades de progresar. Claro, hay más eventos, ¿no? Hay Sí, más sí. referentes, hay mucha gente que... Hay más cosas también para estudiar. Claro. Simplemente Y más especializadas en ese- temas, ¿no? Yo que estoy estudiando aquí en el pueblo, pues Claro. simplemente eso se nota. Exactamente. Y luego también, yo, por ejemplo, a ver, soy un poquito más mayor que vosotras, pero me pasa que en mi pueblo hay personas del colectivo y nos conocemos todos. Y luego hay como un sentimiento de unión, ¿sabes? A lo mejor no nos conocemos tan personalmente, pero como que ya, sabiendo que somos del colectivo, como que hay una unión diferente a otras personas, ¿no? En plan, como que ya estáis en una situación, a lo mejor un contexto que es mucho más parecido, ¿no? Sí, no, Y es como que sientes, coño, esta persona ha pasado Claro. por lo mismo que yo. O Sí. sea, Claro. ha tenido que salir del armario, ha tenido que tener miedo a salir, Claro, a claro. Sí, hablar sí. con la gente, seguramente también lo habrán discriminado por ello, Claro. y ha seguido adelante. Y es como Y está guay saber que hay gente en tu pueblo, ¿no? Que es como Sí. que ha podido pasar situaciones similares a la tuya y no sé, o sea, ¿cómo es para vosotras interactuar con otras personas del colectivo en el pueblo? ¿Es importante, no? O... primero encontrarlas ya Difícil. es difícil, porque Claro. somos 4 personas mal contadas. Claro, Y como que encontrarle como que sabes que, por así decirlo, no es un facha. Que claro, viva los toros, viva no sé qué. claro. Vete a la mierda, Sí, persona sí, sí, sí. Coño. Total. Pues yo también, bueno, vamos a introducir también a Ludwika y a Sisi en el debate. Ahora que hemos puesto sobre la mesa diferentes temas de actualidad, me gustaría que hablásemos un poco de cómo nos sentimos nosotros dentro de esta lucha. O sea, ya recapitulando del pasado, presente y futuro, ¿qué papel tenemos ahora nosotras dentro de... O sea, ¿cómo te ves tú, por ejemplo, ahora con este contexto político nuevo, ¿no? Respecto a cómo empezaste tú. O sea... Yo me siento mucho más poderosa, pero no por mi crecimiento individual, y aquí yo os agradezco la verdad enormemente. Está siendo un orgullo para mí poder compartir con vosotras este espacio, porque
las compañeras que sois jóvenes y que sois mucho más jóvenes además, ese crecimiento personal solo se consigue a través de lo colectivo. Claro. Entonces yo, ¿por qué me siento más poderosa? Porque he encontrado a iguales. Claro. He buscado, he tardado. Podréis encontrar dificultades a lo mejor a la hora de conseguir gente, pero yo creo que el poder individual, en caso de las mujeres del colectivo LGTBI+, nos lo da la colectividad, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, en buscar a nuestras iguales, a partir de ahí fortalecernos, crecer y poder volver al pueblo y que no te importe si alguien habla mal de ti. Pero esa fuerza hay que buscarla donde sea, en el pueblo, fuera, pero a través de lo colectivo. Claro, del sentimiento de comunidad, ¿no? Totalmente. Que al final eso es un poco lo que nos une, como las vivencias y saber que nos podemos respaldar y tener un hombre en el que apoyarnos, ¿no? ¿Cómo te ves tú, por ejemplo? Es que de eso se trata el ir formando desde los colectivos al nuevo relevo generacional, claro, a las nuevas personas que vienen surgiendo, porque nosotras pues ya vamos dando, ya dimos lo que pudimos, pero igual nos sentimos orgullosos y seguimos en la lucha hasta donde lleguemos. Pero lo importante es fortalecer las capacidades, los conocimientos, como dicen ellas, que son son los nuevos frutos que vienen surgiendo de estos colectivos, que vienen aprendiendo y que no sufrieron todo lo que nosotras sufrieron. Están sufriendo, pero no es comparado con lo que sufrió en los tiempos de ella, en los tiempos de los 80, en los tiempos de los 70, en el tiempo de los 90, sino que ya son una nueva generación moderna, actualizada y con nuevas herramientas para defenderse. Entonces, igual yo me siento súper orgullosa de ver a mis nuevas compañeras trans de 10, 11 años en mi país, que son libres, o sea, no libres de decir que pueden andar, sino que están arriesgando también su vida, pero libre en expresar su identidad. Con más libertades que decir, antes. Sí, yo soy trans. Yo dije, yo hubiera querido tener esa edad y haberlo dicho, sino que tuve que esperar hasta cumplir 18 años y decirlo. Y eso que pues porque, como dicen, agarré ovarios. Pero si no... estuviera encerrada y vistiéndome escondida. Pero la ayuda de los colectivos, involucrarme en los colectivos, eso me fortaleció y pues igual nosotros, que por eso es que hemos venido trabajando en alianza estratégica con otros colectivos que, por ejemplo, nosotras venimos trabajando desde hace muchos años con el movimiento feminista, que el cual nos brindó capacitaciones y herramientas sobre derechos sexuales y reproductivos, que el cual las mujeres trans teníamos muchos miedos de descubrir nuestros cuerpos, de hablar del tema de la masturbación, de hablar del tema de decir, no puedo mostrar mi cuerpo porque tiene una parte oscura, tengo una seña. Entonces, toda esa importancia de reconocernos y amarnos nosotras mismas, ya ellas lo vienen viendo de una mejor manera. Y luego también me parece súper, por ejemplo, en tu caso ahora ves familias que de verdad sí que apoyan a sus hijos, ¿no? Y es como un cambio increíble y ellas están viviendo a lo mejor también esa situación en la que están más respaldadas por sus familias, a lo mejor en más o menos nivel, ¿no? Pero como que ahora ya hay un grupo de personas más cercanos, familiar o incluso amigos, ¿no? Hay también familias que no son de sangre, que son familias escogidas. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, creo que si no hubiese tenido una familia escogida, que han sido un grupo de amigos que me han ayudado a hablar de temas libremente, ¿no? A resolver cuestiones que yo ni siquiera se me habían pasado por la cabeza, conceptos. Gracias a ello me he desarrollado, porque con mi familia a lo mejor no he podido porque me daba miedo comentar ciertos temas, ¿no? Y con mis amigos que estaban viviendo cosas similares es como que hemos enlazado un vínculo que es muy bonito y que de verdad pues como que nos sentimos representados el uno en el otro, ¿no? Y podemos intercambiar cosas. Vosotras, por ejemplo, Esther y Ángela, ¿os sentís un poco así entre vosotros? En plan, ¿cómo os sentís de estar aquí hoy compartiendo este tipo de proyectos, ¿sabes? Y de ir de la mano un poco, ¿no? Eso es muy bonito. Te sientes como más acogida. Claro. En ese sentido, porque, por ejemplo, en mi caso, esto con mi familia, ni pensarlo. Claro. Y claro, este tipo de cosas, pues con vosotras y tal, es como que puedo hablar de este tipo de situaciones sin ningún tipo de apuro, ¿sabes? Como que más liberador. Claro, como que no sientes un prejuicio, ¿no? No te estamos como no me estás machacando, jugando. claro. Sí. Sí, además te sientes eso, más acogido porque
tienes a personas que a lo mejor están pasando lo mismo que tú, Claro. o cosas similares y te sientes más acogido, más Claro. como una segunda familia. Exactamente. Pero eso es lo sí. importante, Claro. que desde los movimientos también hemos venido enseñando a desconstruir todo eso que hemos aprendido, porque el sistema nos ha enseñado una cosa, es que ser hombre, es que ser mujer, dependiendo de nuestro sexo de nacimiento, Claro. que es lo que te venía diciendo. Pero nosotras, como movimiento, hemos desconstruido todo eso. Muchísimo. Comenzando de la religión, que me ha dicho que soy pecadora, pero no me considero Claro. pecadora, me considero una hija de Dios. Exactamente. Y no me considero una loca, como me han dicho. Sí, no somos sino que todas una hijas de persona Lucifer. razonante y pensante. Total, y yo creo que estamos todas bendecidas, la verdad. Y luego- Yo prefiero que se guarden las bendiciones para quien lo necesite. Yo ahí... Exactamente. Luego también os quería preguntar, para ir ya como un poquito zanjando temas, ¿qué referentes tenéis vosotras? O sea, me da un poco de curiosidad también saber qué tipo de personas os inspiran, ¿no? Qué tipo de cosas, o por ejemplo, cuando veis una película y de repente encontráis un actor o una actriz que es lesbiana y dice, ¡ah! ¡Qué guay! Ya como que os respaldáis un poco en esa figura Sí. importante para vosotras. Por ejemplo, el tuyo, ¿cuál sería? Una Nos persona que tú... identificamos. El que... Ah, vale. Una persona con la que tú te Pues, identifiques, que tú digas, wow. es que realmente en mi caso, a mí, lo que me respalda es simplemente mi alrededor, las personas a mi alrededor que son como más o menos como yo, ¿sabes? Claro. Que como que me dan las ganas de seguir adelante, porque ellos están luchando y te dan las ganas de seguir luchando a ti Claro, también. exactamente. Porque sabes que tienes a personas también que te apoyan a tu Claro. lado y que todos podéis seguir adelante de la misma manera, Eso es muy apoyándose bonito. entre vosotros. Eso es muy bonito porque al final es eso, es la gente que tú quieres, ¿no? Sí. Y es la gente que te hace seguir para adelante. Además, vuelvo al tema de antes, como tu segunda familia. Exactamente. Te sientes más, Sí. más respaldado, más acogido. Totalmente. Tú, por ejemplo, dentro de tu contexto en Nicaragua, tiene que haber una lucha muchísimo más fuerte que a lo mejor que la que hay aquí, ¿no? Entonces, Claro. ¿hay alguien que tú te acuerdes que digas, wow, esta persona... Mira, yo no me identifico con un actor específico, pero sí me identifico con una serie, Sí. no sé si es norteamericana, que se llama Pose. Ah, Que claro. Pose Y maravillosa. es la viva Oh, vida de una preciosa. mujer trans, te habla de todititos los temas. Maravillosa. Y la otra es, ahorita se acaba de premiar una nueva película, no recuerdo el nombre, sí, pero me encantó, que habla sobre la revolución de España cuando se hizo la primer marcha LGBTI. La de Te estoy amando locamente, Esa. que está en Sevilla, Sí, ¿no? Sí. es correcto. Y me Maravillosa identifico con el actor principal porque en realidad o sea, no es una trans, pero sí anhelaba misma ser situación. trans. O sea, no era una trans viva, pero sí anhelaba, o sea, la viva historia también Claro. de una mujer trans. Entonces me identifiqué viendo esa película, Claro. me conmovió. Igual, yo no sabía que iba a ser premiada y pues me Sí, encantó. de hecho, creo que hace unos días lo han nominado a los Goya, Sí. ¿no? O algo así, a un montón del reparto. Tú, por ejemplo, has estado en muchísimos sitios de España. ¿Crees que hay...? Bueno, cuéntame un poco tus referentes, ¿no? De los diferentes proyectos en los que has estado, qué es lo que te ha marcado a ti. Bueno, a mí me han marcado mucho las compañeras con las que he coincidido en el activismo, independientemente de que sean conocidas o no sean conocidas en su localidad o en su ciudad o en su pueblo. Yo creo que eso nos marca mucho, porque es al final de quien bebes, ¿no? Esos aprendizajes, Claro. porque es verdad que te puedes ver como... O sea, deslumbrada, ¿no? Por series de televisión, claro, a mí, pues, referente, por lo primero que yo veía a escondida hasta de mi pareja, como os he comentado, era la serie L Word, claro. Claro. Pero ¿por qué eran mis referentes? Porque yo quería tener el nivel económico que tenían ellas, claro. Y Hombre, eran si todas cualquiera. buenísimas, muy normativas, muy guapas y muy... Claro. Entonces, pero bueno, a partir de ahí también me he ido deconstruyendo y ahora mismo, aunque es una serie de referencia en unos años, creo que a mí no me representa como Claro. mujer, no cumplo unas normas establecidas como tal. Entonces, yo señalaría también, para mí es muy importante las referencias de mujeres. Cuando desde Extremadura Entiende vamos a hacer charlas a los pueblos, por ejemplo, con asociaciones de mujeres que antes eran las amas de casa y ahora se han transformado en asociaciones de mujeres mayores con 70, 80 años,
que te admiran, te comprenden, te respetan, Claro. y creo que esas mujeres son las que tienen en su mano el cambio verdadero de los pueblos, ¿no? Claro, exactamente. Luego también es eso, es como que hay un montonazo de personas que han pasado por diferentes situaciones y algunas nos inspiran más que otras, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos todos dentro de esa lucha colectiva. Esther, tú por ejemplo, ¿qué tipo de referentes tienes? A ver, yo como tal no digo esta, ¿sabes? Esta referente. Claro. Pero sí que es cierto O una que... figura, ¿no? Exacto, una definida como tal, no. Pero sí que es cierto que cuando era más pequeña salió el documental de Mónica Naranjo, no sé si lo habéis visto. Que claro, yo me lo estaba viendo y lo que más me sorprendió que salió el documental cuando yo tenía 13, 14 años más o menos. Que decía Mónica, a mí yo no me identifico ni como hetero, ni como bisexual, ni como lesbiana, ni como nada. A mí simplemente me gustan las personas. Claro. Y claro, en ese momento fue cuando yo estaba empezando a descubrirme en ese aspecto y como que esa frase fue como... Esa frase me representa. Claro, a no etiquetarse tampoco, porque Exacto. siempre estamos como evolucionando, ¿no? Estamos Claro, como... simplemente me gustan las personas como tal. Claro. No diga, ay, tal. Sí, 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 no, sí. no le gustaban las etiquetas, yo como que... Esa Claro. frase como que me marcó bastante. Qué bien. Pues Mónica Naranjo, increíble, Sí. o sea, un icono de español. Bueno, vamos a llegar ya como al bloque final, que es el orgullo queer, un poco, en plan... Hacer un poquito las conclusiones de lo que hemos estado hablando hoy. Quería saber si hay alguna cosilla con las que nos hemos quedado ganas de hablar. O sea, si queréis hablar de algún tema concreto, por ejemplo, yo qué sé, algo que a mí creo que me llama un poco también a hablar de ciertas cosillas que se nos hayan podido escapar al principio del bloque 1, ¿no? Con el pasado, el presente, y vosotras que estabais escuchando también sobre temas de fuera. No sé, si las chicas jóvenes a lo mejor queréis aportar alguna cosita. ¿Os ha Y si parecido no, empieza interes- de Luzbica, que No, ya se iba a yo lanzar. pues también que quería compartir pues el tema de en mi pensar y lo que he percibido y he visto durante estos días que he estado en España. La seguridad que también existe, por ejemplo en Cáceres que he estado, increíble, y pues comentar que en Nicaragua pues la violencia no ha cesado. Claro. Tenemos datos de casi 100 casos de violencia en el estudio, en el sondeo de percepción de violencia de personas LGBTI, y son en el 2022 casi 100 casos de violencia, y ahorita en el primer semestre del 2023 llevamos 20 casos de violencia, entre esos 4 crímenes de odio, Claro. igual pues el año pasado. Pero entonces compartir pues un poco de lo que yo percibo, de la seguridad, y pues de cómo también nosotras, a pesar de esa visibilización, todavía se permanece y está tangible esa violencia, no solo psicológica ni verbal, sino física y sexual. Bueno, yo creo a lo mejor es importante recalcar eso, ¿no? El tema ahora mismo aquí en este contexto nuestro de los discursos de odio, que hace 4, 5, 6 años, cuando la ultraderecha no había entrado en ninguna de las instituciones, que la primera vez que entró, bueno, no sé si lo recordáis las más jóvenes, pero fue en Andalucía. Sí. En el Parlamento de Andalucía, a partir de ahí han ido ganando espacio, y esos discursos de odio que, como decíamos antes, disfrazados de democrático y de libertad de expresión, vomitan ese odio que luego se traduce en un aumento de agresiones, también aquí en España, no vista hasta ahora, ¿no? Y yo creo que es importante la labor de las personas que estamos metidas en el activismo, cada cual en sus posibilidades, por supuesto, de pelear y de no pasar por alto esos discursos de odio de personas que además tienen una alta representación política y pública y tienen un micrófono todos los días delante, porque eso genera después un pensamiento en la sociedad que se cree con el derecho a agredirnos de la manera que sea. Entonces creo que ahí también tenemos que poner mucho el foco en la pelea contra esos discursos de odio que al final derivan en delitos de odio, ¿no?
No, sí, lo típico de luego te quejas y ay, es que eres una histérica. Claro. Luego también es eso, que hay que, aparte de nuestra lucha, que es como, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de que se consiguió el matrimonio igualitario, ¿no? Como que nos relajamos un poquitín. Al igual que hay una lucha nuestra por nuestra parte, hay como una contralucha que tampoco se duerme, ¿sabes? O sea, hay siempre que está como súper constante. Hay que estar alerta para Claro. la mínima, vamos. Y creo que Totalmente. nuestra situación ahora es muy... Hemos tenido bueno, lo de la amnistía, todo el rollo, ¿no? Ahora con el PSOE y casi que hemos estado como súper empatados, ¿no? O sea, que hemos estado un poco como en Ay, peligro. sí, que digo, ay, qué susto. Claro, o sea, que tenemos que seguir como ahí súper conscientes de que esto Sí. sigue, que hay gente que todavía nos quiere quitar el mapa y quitarnos los derechos que tenemos. Sí, volver a la época de Franco. Claro, Sí, exactamente. efectivamente. Y luego, por ejemplo, pues eso, tú estuviste el día de la ley trans, ¿no? Cuando se firmó, pero luego a lo mejor al cabo de los meses ha habido propuestas de eliminar, ¿no? ciertos artículos de la ley o incluso la ley entera. Y bueno, ya pues con esto, que ya que hemos tocado los 3 bloques de pasado, presente, futuro, quiero ya cerrar el debate, el foro, con una frase que es: lo que no se habla no existe y lo que no existe se margina. Por eso es importante nuestra presencia, que estemos aquí, que se nos celebre, ¿no? Que hagamos proyectos como este en el que veamos casos de diferentes personas, que también tengamos como una motivación de escuchar, aunque no nos pertenezca esa lucha, ¿no? Yo creo que hago también un poco un llamamiento a la gente fuera del colectivo, que hay muchísima gente aliada, que es la que realmente puede como ayudarnos mucho a que haya como un lugar para nosotros, ¿no? Porque son los que más pueden hacer realmente a veces. Gente que sea aliada y que tal, bueno. Y luego pues ya, al fin y al cabo, vamos a dar un poco también un final positivo. Me encanta haberos conocido hoy también personalmente, porque hacía mucho que os había visto por redes sociales tal, y hablando con los de la asociación. Y muchísimas gracias a nuestros participantes de hoy por venir, por aportar una visión fresca a todas las cuestiones que hemos dado. Y muchísimas gracias también al colectivo En Memoria del Futuro, Asociación Sambrona, a la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad La Cara Los Baldíos y por supuesto a todos los que nos estáis viendo a través de la pantalla y a nuestro público que está por ahí también. Un aplauso para todos. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de nuestros cotillos, porque ya que estamos aquí, nada. Contarle a Dios quién quiero ser, a dónde van las cosas que yo quise un día estudiar, a dónde van los sitios que quisimos visitar, a dónde van las copas. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parque, contarle a Dios quién quiero ser. La, 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 la,